Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? El movimiento de hoy es bastante rápido, así que no nos vamos a demorar mucho. El único objetivo de este movimiento es saltar sobre un obstáculo y vamos a recepcionar, pero no con los pies, sino con las manos. Si no han visto el video de cómo recepcionar, de cómo hacer una rodada, por aquí se los estaré dejando para que tengan más o menos una idea. Esto va a ser prácticamente lo mismo, pero vamos a recibir mucho más impacto en las manos, entonces hay que tener más fuerza. Aquí abajo también les dejo la playlist donde tendrán ejercicios que pueden realizar en su propia casa. Bueno chicos, como ya saben, siempre vamos a empezar desde acá, desde nuestra casa. Vamos a hacerlo progresivamente para que no se lastimen, así que lo primero que vamos a hacer es conseguir algo que tienen todos en su casa, un colchón. Vamos a hacer entonces lo mismo que aprendimos en el video de la rodada, solo que esta vez no vamos a poner los pies primero, sino las manos. Lo primero que va a tocar el suelo son las manos, entonces vamos a aprender cómo debemos colocarlas y cómo debemos caer para no lastimarnos la espalda, ya que con este movimiento vamos a sufrir mucho más nuestra espalda. Bueno, si lo hacen de la manera correcta no va a pasar absolutamente nada, pero si lo hacen mal, cuando estamos empezando, obvio lo vamos a hacer mal y vamos a caer siempre con la espalda. Entonces comenzamos. Entonces recuerden que el giro se debe hacer en forma de X desde aquí hasta acá, para que la energía se disperse de forma correcta y no nos vayamos a lastimar, de acuerdo a la manera en que ustedes lo hagan, derecho o izquierdo. ¿Por qué? Porque esta parte es lo último que va a tocar el suelo y la energía se va a disipar ahí. Entonces podremos comenzar con saltos pequeños, sin obstáculos todavía, lo podemos hacer así. ¿Vieron? Yeah. Ahora lo vamos a intentar un poquito más atrás. Lo vamos a repetir muchas veces. Si se marean, es normal. Un tip que les voy a dar para que no se maltraten los hombros por primera vez: cuando la mano toque el suelo, lo que vamos a hacer es dejarla que se vaya hasta acá. Entonces vamos a caer, la mano va a venir hasta acá para luego apoyar el hombro. No aquí, porque aquí duele muchísimo y aquí es donde siempre se maltratan. Estos accidentes, estos dolores de hombro es por eso, porque ponen esto en el suelo y lo que hay que poner es acá, a partir de aquí. Bueno, entonces apoyamos la mano y aquí, cuando caemos en el suelo, y giramos. Ahora podemos ir colocando obstáculos pequeños, ya depende de su imaginación, lo que ustedes quieran. Una silla, una maleta, una caja. Bueno, paso número 2, igual que los movimientos que ya hemos visto. Entonces vamos a impulsarnos y a caer hacia allá. Vamos a superar el obstáculo y vamos a hacer lo mismo, siempre pendientes del movimiento que ya les dije. Bueno, ven, es bastante sencillo, solamente es que utilicen su imaginación. Cualquier cosa nos puede funcionar para entrenarlo. Recuerden que el secreto para aprender cada movimiento es la repetición, la repetición. Debemos repetirlo muchísimas veces para que nuestro cuerpo se acostumbre y así ir perdiendo el miedo. Bueno, y así sucesivamente vamos a ir poniendo obstáculos cada vez más anchos, más altos, como lo quieran, para que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando. Vamos a intentar entonces con este obstáculo. ¿Ven? Es exactamente lo mismo, solo que vamos a impulsarnos más. Luego podemos hacerlo en obstáculos mucho más largos. Me tocó desbaratar todo el apartamento para tener espacio. Ahora sí vamos para la calle. Lo mismo. Exactamente, vamos a poner las manos de igual manera, como ya les había explicado, si son derechos, si son zurdos, y vamos a hacer el giro en diagonal y con el pie, recuerden, con el pie que nos quede atrás para levantarnos. Prun, y nos levantamos. Suscríbete si te ha gustado, es completamente gratis.
Por aquí les estaré dejando más videos. Recuerden que deben poner todo en práctica porque no sirve que yo les explique y no lo pongan en práctica. Gracias nuevamente a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo. Juiciosos. Estoy loco.